Hola, buenas tardes a todas y todos. Es para mí un honor darle el inicio a nuestra tercera sesión sobre o enfocada en los temas de alfabetización en nutrición y alimentación. Hoy con dos temas centrales que son las estrategias, o sea, cuáles lecciones aprendidas hemos ido logrando con respecto a las estrategias más importantes que se han desarrollado en la región. Y vamos también a tener una conferencia sobre el impacto del etiquetado de los alimentos en la salud pública. Es muy importante, este es un proyecto en el marco de las conductas alimentarias basado en el trabajo que ha iniciado la red de nutrición para Latinoamérica que tenemos en ILSI con expertas de toda la región y que han contribuido para identificar los temas y las necesidades que se tienen alrededor de estos temas. Entonces, estos 4 seminarios que tenemos en desarrollo son parte de su trabajo. Siempre recordamos lo que es ILSI. Nosotros somos una ONG sin fines de lucro que pues estamos prácticamente en todo el planeta y somos eso, una red de científicos que trabajamos en el más alto nivel de integridad científica y para proveer esa ciencia a los diferentes sectores con el fin de impactar positivamente la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. Somos una organización tripartita y siempre pues nos gusta integrar a las personas de otros hasta el cuarto sector, inclusive la sociedad civil que es tan importante. Recordamos que hacemos siempre una declaración de exención de responsabilidad y es que las opiniones expresadas el día de hoy en esta conferencia los hacen las conferencistas en su nombre como expertos científicos y no reflejan aquellas de ILSI Mesoamérica ni de la Federación ILSI. Además, todas las personas que participan en nuestros eventos, en nuestros comités, en todo el trabajo que hace ILSI, en todo nuestro programa científico, lo hacen de forma voluntaria y libre. Entonces, es muy importante para nosotros recalcar esto, que es un trabajo completamente voluntario, lo hacen por amor a la ciencia y no reciben ninguna remuneración por su participación. Este seminario del día de hoy es uno de los 4 que tenemos planificados. Ya pasamos por acá donde las expertas nos hablaron de lo que es la alfabetización, por qué es tan importante, cuáles son las características de la dieta, la calidad de la dieta que tenemos en Latinoamérica y por qué entonces la alfabetización y sus estrategias son necesarias para lograr que las personas de toda la región tengan una alimentación sana, completa, balanceada. En el segundo seminario que tuvimos la semana pasada, trabajamos el tema de por qué es tan complejo desarrollar estrategias que sean efectivas, además de todos aquellos aspectos psicosociales que son necesarios de tomar en cuenta cuando estamos trabajando o desarrollando estrategias de cualquier tipo, ya sean a nivel de salud pública, o sea, poblacionales, pero también a nivel individual, cuando estamos, por ejemplo, dando una terapia en el sector salud. Entonces, yo también les insto a que revisen estos 2 videos de las 2 semanas anteriores, porque complementan muy bien lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a hacer la próxima semana. Hoy nuestra agenda pues es esto, vamos a tener una conferencia a cargo de la doctora Lorena López sobre las estrategias, cuáles son las lecciones que hemos ido aprendiendo, cuáles son los retos. Esto es muy importante que ustedes vayan analizando conforme va pasando la sesión para que nos anoten sus preguntas, sus comentarios, porque queremos que sea la tercera parte, una parte donde podamos conversar mucho con la profesora que ha preparado esta presentación. Además, vamos a ver una presentación sobre el impacto del etiquetado en la salud pública, el etiquetado de los alimentos en la salud pública por parte de la doctora Marianela Herrera. Entonces, sin más preámbulo, les voy a presentar a la máster Lorena López Donado. Ella es licenciada en nutrición con una maestría en salud pública con énfasis en epidemiología y gerencia. Es coordinadora de la carrera de nutrición clínica de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y colabora con otros centros universitarios. Tiene una amplia experiencia como docente, investigadora y asesora de trabajos de investigación en diversos temas relacionados con la salud humana y la nutrición. Y su investigación está enfocada en las poblaciones y los diversos factores condicionantes de su alimentación y estado nutricional. Es conferencista o ha sido conferencista en eventos nacionales e internacionales.
Nosotros contactamos con la doctora Lorena cuando el año pasado empezamos a desarrollar el programa de los seminarios que hicimos sobre conductas alimentarias. Y fue ahí donde la conocimos, donde conocimos su labor y donde nos dio una conferencia muy interesante también sobre estos temas, porque como ven, ella tiene ese expertise de investigación en poblaciones y en los factores condicionantes de su alimentación. Así que es para nosotros un honor contar con ella el día de hoy. Además, la doctora Marianela Herrera Cuenca va a estar con nosotros por medio de video porque estaba dando clases el día de hoy. Ella es médica graduada en la Escuela de Medicina Luz Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un máster y un doctorado en nutrición humana obtenidos en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas también, donde se graduó con honores. Realizó un curso de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston y recientemente completó el programa ejecutivo de la Escuela de Gobierno de Harvard. Además de varios aspectos de investigación y de trabajo, a ella pues le atrae mucho el tema de la modificación de conductas y el diseño de las políticas públicas. Es profesora además en el Centro de Estudios de Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela, donde es ex jefe del Departamento de Desarrollo y de Salud. Ha sido y continúa siendo la investigadora principal de varios estudios, varias investigaciones relacionadas con la seguridad alimentaria, la nutrición, la obesidad, el balance energético y la doble carga de la malnutrición en Venezuela y América Latina. Y ha podido interactuar con los responsables políticos y los agentes gubernamentales en Venezuela, América Latina, los Estados Unidos y Europa, respecto específicamente a estos temas. Además, la doctora Herrera tiene más de 100 publicaciones arbitradas y es una destacada conferencista a nivel nacional e internacional sobre estos temas. Fue profesora e investigadora invitada durante el verano de 2014 en Bélgica y actualmente es la coordinadora jefe del Consejo de Investigación de la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos y ha sido presidenta de la filial internacional de la misma Academia de Nutrición para Latinoamérica. Es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Bengoa en Venezuela y es presidente del Observatorio de la Salud de Venezuela. Ella ha recibido varios premios de su labor profesional y continúa su trabajo de investigación, docencia, intervenciones en nutrición comunitaria, como ven, en Venezuela, América Latina y los Estados Unidos. Ahora ella está trabajando en un proyecto bastante interesante que tiene que ver con las migraciones y cómo las migraciones afectan o van impactando los diferentes países por donde los seres humanos nos vamos moviendo. Así que es muy interesante. Yo creo que pronto vamos a tener resultados muy interesantes de este proyecto de investigación que ella está desarrollando y que sin duda en algún momento podremos escuchar con sus propias palabras los resultados, porque me parece que esto que estamos viviendo y que el ser humano siempre ha vivido, que es la migración buscando mejores lugares para vivir, ¿verdad? Huyendo de las desigualdades, de las guerras, de la inseguridad alimentaria, que es también muy importante para nosotros en nuestra región, pues también tiene un impacto en esos países y nos van dejando también pedacitos de esas conductas alimentarias, de esas nuevas formas de preparación de los alimentos en los diferentes países. Así que en algún momento cuando el proyecto termine ya lo escucharemos y estoy segura que será de gran interés para todos los que estamos hoy acá. Así que bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la profesora Lorena López Donado, el agradecimiento siempre de corazón por regalarnos el conocimiento, la experiencia, la sabiduría. Y pues bueno, si lo tiene bien, profesora, si ya está preparada, le vamos a dar entonces el pase para que pueda presentarnos su ponencia. Bienvenida y un aplauso desde acá. Ella está en Guatemala, para todos los que no la han escuchado, nos acompaña desde Guate. Muchísimas gracias, doctora Jania, doctora Dayana, que ha también tenido el contacto y la amabilidad de hacer estas coordinaciones con todos nosotros, y por la oportunidad de ILSI Mesoamérica para estar con ustedes compartiendo el tema de hoy. Espero que podamos también tener retroalimentación al final de la conferencia, ¿verdad? De ambas conferencias, y poder también tener un diálogo con quienes nos están acompañando el día de hoy. Bueno, para empezar, pues creo que hay mucho que hablar sobre el tema de lecciones aprendidas, ¿verdad? En relación a las estrategias actuales que tenemos en alfabetización nutricional. Hay muchos esfuerzos en Latinoamérica por realmente educar a la población, pero llegar realmente al corazón de las personas, a la comprensión
de los mensajes clave que estamos enviando sobre nutrición, sobre alimentación y sobre todo lo que la evidencia científica genera constantemente para poder incidir en una mejor calidad de vida y en la prevención de enfermedades principalmente relacionadas con la alimentación y los estilos de vida. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que tenemos muchos datos, ¿verdad? Que nos dan la idea de dónde estamos parados, cuál es el estado de arte del tema en este momento. Hay un aumento de la prevalencia de malnutrición por exceso en las últimas 4 décadas. Eso es lo que fundamenta que nosotros podamos hacer en este momento un análisis específico de cuáles serían esas estrategias actuales que son las mejores lecciones aprendidas, ¿verdad? O las mejores prácticas para poder continuar con nuestros programas de educación alimentaria nutricional, con nuestros programas de información para el cambio de comportamiento y en este momento que estamos trabajando este proyecto que le tenemos mucha confianza y que sabemos que va a representar también muchos retos para todos los que trabajamos en el ámbito de la nutrición y del cambio de comportamiento alimentario. También entonces esto de la prevalencia de malnutrición por exceso se ve reflejado principalmente en países de bajos ingresos y eso es algo que le debemos poner mucha atención porque anteriormente se relacionaba la malnutrición por exceso solo con poblaciones de ingresos medios, altos o altos. Sin embargo, ya los estudios de Bacalao en Sudamérica, ¿verdad? Y otros autores han puesto sobre la mesa la discusión de que debemos enfocarnos también a esos mensajes clave para poblaciones de menores ingresos. Es un reto aún mayor todavía. Los intentos previos por reducir estos índices se han mostrado insuficientes, o sea, todos los esfuerzos a nivel local, a nivel regional, pues no han dado muchos resultados porque vemos que la situación de malnutrición se está realmente elevando, principalmente en grupos más vulnerables, como son los niños y las madres, ¿verdad? Niños menores de 5 años, niños escolares y mujeres en edad reproductiva, mujeres embarazadas y lactantes, pero también vemos un aumento de malnutrición por deficiencia, ¿verdad? En todas sus manifestaciones que también tenemos que ponerle atención. También se da, como indica María Francisca Cabeza Enríquez, una chilena en su tesis, ¿verdad?, donde habla de alfabetización nutricional, que hay una necesidad de orientar nuevas estrategias para la prevención del sobrepeso corporal orientadas a la modificación de hábitos alimentarios. Y hay variables psicológicas como la alfabetización alimentaria y autorregulación alimentaria que se han asociado con una mejor calidad de dieta, una mejor calidad de vida y alcanzar las metas para un normopeso en la población. El estudio de impacto de estos componentes en el bienestar es aún limitado. O sea, tenemos muchos retos también como universidades y centros de investigación para poder orientar líneas específicas para poder evaluar realmente el impacto de todas estas estrategias de educación, de información para el cambio de comportamiento y de alfabetización nutricional. Como vemos, la prevalencia del retraso de crecimiento en países en este informe de la FAO, ¿verdad? Y del Global Report en Nutrición, donde vemos que a partir del 2010 pues hemos visto cómo prevalecen algunas condiciones de retraso del crecimiento que también llaman mucho la atención, ¿verdad? A pesar de todas las estrategias de la orientación de políticas basadas en evidencia principalmente posterior a la publicación de Lancet sobre el tema del abordaje de la malnutrición o dedicado exclusivamente a nutrición, donde ya nos hablaban de las acciones específicas y sensibles a la nutrición en las cuales se ha visto el costo-efectividad que hay de estas intervenciones para que los países puedan orientar sus políticas y programas. Sin embargo, todavía no vemos ese impacto en la reducción de estas tasas de prevalencia, ¿verdad? Todavía tenemos, en el caso de mi país, en Guatemala, 1 de cada 2 niños presenta retraso del crecimiento, ¿verdad? Lo cual es alarmante, pero también vemos Ecuador, ¿verdad? Y Colombia, que también han ido avanzando en sus programas de contrarrestar este retraso de crecimiento. De hecho, Ecuador recientemente publica, ¿verdad?, cómo su país avanzó considerablemente y exponencialmente en los últimos 4 años para poder disminuir considerablemente estas tasas.
También en relación al sobrepeso en menores de 5 años, ¿verdad? Que aquí veíamos el retraso de crecimiento, ¿verdad? Que se da en la región, aquí el de sobrepeso en menores de 5 años, que las tasas también pues están altas y han ido en aumento, ¿verdad? Es algo que no se ha detenido. Y también llama mucho la atención cómo a pesar de diferentes estrategias de información, educación, pero también de regulación, principalmente en el contenido de azúcares, grasas trans y sal y sodio, ¿verdad? En los alimentos empacados no hemos tenido o no hemos alcanzado como países en la región la disminución de estas tasas altas, ¿verdad? Que van en aumento. Acá vamos a ver que nos mantenemos entre un 4 a un 12% en la región y todavía hay muchos esfuerzos que se tienen que sumar a estas políticas y programas. En relación a la doble carga, que es un tema importantísimo, ¿verdad? En donde estamos hablando del retraso del crecimiento combinado con sobrepeso, ¿verdad? En una misma familia, ¿verdad? También vemos como niños con retraso en crecimiento podrían presentar también sobrepeso, obesidad y que esto pues definitivamente va a condicionar el riesgo, va a aumentar el riesgo de desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas, pero también va a disminuir la calidad de vida y la productividad de las personas que lo presentan. Y aquí todavía vamos a observar, ¿verdad? En toda la región, en América Latina, que tenemos este retraso de crecimiento en un 9%, el sobrepeso en 7.5%. También en el Caribe son valores muy similares, 8.1% de retraso de crecimiento, 7% de sobrepeso. En Mesoamérica y Sudamérica por el estilo, ¿verdad? En Mesoamérica un 12.6%. Entonces sí, la mirada debe estar puesta hacia esto. Cuando hablamos de programas de combate a la desnutrición, deberíamos ya incorporar todo el amplio espectro de lo que es la malnutrición en todas sus manifestaciones, tanto por deficiencia como por exceso. Y como les comentaba en una de las primeras conferencias, pues hay un alto riesgo de muerte, ¿verdad? Asociado a enfermedades crónicas no transmisibles. El 80% a nivel mundial es atribuible a estas enfermedades, las causas de muerte, y estas regularmente están muy asociadas a factores alimentarios y de estilo de vida que podrían ser modificados a través de un mejor conocimiento sobre estos riesgos y también de las elecciones adecuadas sobre la alimentación y los estilos de vida como la actividad física, dejar de fumar, las bebidas alcohólicas y el manejo de estrés. En relación a por qué la alimentación debe ser un tema central dentro de los programas y las intervenciones que nosotros enfoquemos en diferentes ámbitos en los países de la región, está esta publicación sobre dietas saludables sostenibles que nos dan los principios rectores, ¿verdad? El por qué la alimentación inadecuada es un factor que contribuye de manera importante a la creciente prevalencia en la malnutrición en todas sus formas, como uno de los principales factores de riesgo asociados. Y las dietas poco saludables y la malnutrición se encuentra entre los 10 principales factores de riesgo que contribuyen a la carga de morbilidad. Ya vimos cómo el 80% de las enfermedades crónicas no transmisibles son la causa de muerte y dentro de los 10 principales factores que contribuyen a la morbilidad están también las dietas poco saludables y la malnutrición en todas sus formas. En el informe mundial de nutrición en el 2021 vemos con preocupación, ¿verdad? Y lo indica el mismo informe, en donde las principales metas mundiales y el monitoreo sistemático excluyen la alimentación, pese a sus efectos en la salud y el medio ambiente. Es algo a lo cual le tenemos que poner mucha atención. También las metas actuales no abordan explícitamente la alimentación deficiente y su calidad. O sea, hay muy poco no se ha puesto sobre la mesa o muy poca visibilidad realmente del impacto que tienen las dietas poco saludables en el aumento de los factores de riesgo de muerte y de enfermedad, ¿verdad? Con excepción de los niveles de sal como las causas subyacentes de la malnutrición en todas sus formas. O sea, el tema de sal sí ha sido más ampliamente colocado sobre la mesa de decisiones y sobre la orientación de programas y políticas. También lo que son los azúcares agregados, ¿verdad? Que es un tema que también cobró relevancia
¿verdad? Ante el aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad infantil y también de la regulación del etiquetado, como lo va a comentar más adelante mi compañera en este webinar. No se establecen metas mundiales para tratar las carencias de micronutrientes. Es otro tema importantísimo, ¿verdad? Excepto la anemia, a pesar de la importancia para la salud y el desarrollo que tienen otros micronutrientes y también la alta prevalencia que hay de deficiencia de los mismos, como el zinc, el ácido fólico, que el hierro ya está colocado, ¿verdad? Como una de las metas. Sin embargo, otros elementos del complejo B, ¿verdad? Y el zinc y también podríamos hablar de selenio, ¿verdad? Que también podrían ser con el ácido fólico micronutrientes de importancia para la toma de decisiones a nivel de país. Tampoco existe una meta específica que contemple la malnutrición entre los niños y adolescentes. O sea, deberíamos enfocarnos a este grupo con especial énfasis por la importancia que tiene en su etapa posterior, ¿verdad? O en las personas como capital humano para un país cuando están expuestas a momentos de desarrollo muy importantes como la niñez y adolescencia y los primeros 1000 días de vida. También vamos a ver que los organismos internacionales, los países y todas las partes interesadas clave deben subsanar la evidente brecha existente a fin de mejorar el conocimiento, orientación y el seguimiento, ¿verdad?, a estos problemas que tenemos de deficiencia de una alimentación deficiente. También en este informe se hace ver que es necesario adoptar cambios sustanciales para poner fin a la mala alimentación y la malnutrición. Y como ustedes ven acá, tenemos indicadores sobre enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la alimentación, en donde, como se mencionaba anteriormente, dentro de las metas sí se considera la ingesta de sodio, ¿verdad? Y ustedes pueden ver en color rojo que algunas intervenciones están mal encaminadas, en color celeste están mejor encaminadas y en color gris no hay datos suficientes o hay datos insuficientes para la evolución o el monitoreo de las mismas. En el caso de la ingesta de sodio en hombres y mujeres, pues todavía hay bastante que hacer en relación a lograr esta meta, ¿verdad? También en hipertensión arterial en mujeres, ven ustedes que el color rojo prevalece, indicando que es un indicador que ha estado mal encaminado. La hipertensión arterial en hombres mucho más que en mujeres, ¿verdad? Se ha estudiado mucho más o el indicador ha avanzado mucho más en mujeres que en hombres. En obesidad en mujeres pues tenemos muy poco, ¿verdad? En este informe de nutrición mundial, obesidad en hombres muy parecido a la situación en mujeres, la diabetes en mujeres y la diabetes en hombres de igual manera. ¿Qué nos indica esto? Que todavía tenemos mucho trabajo que realizar en el tema de alcanzar las metas, ¿verdad?, propuestas a nivel internacional en los diferentes ámbitos, en las diferentes mesas de discusión de políticos y tomadores de decisión. También hay muy pocos países del mundo que van rumbo a cumplir las metas de nutrición, ¿verdad? En ese sentido, vamos a ver que también hay progresos a nivel nacional en pos de la consecución de las metas mundiales para el 2025 por indicador. Y aquí vamos a ver que también en el caso de retardo del crecimiento, a pesar de que hay avances, ¿verdad? Como ustedes lo ven en la primera barra, hay un celeste claramente definido, todavía tenemos un progreso, ¿verdad?, nulo o en retroceso y también mal encaminado, ¿verdad? Que eso también debería llamar mucho la atención cuando tenemos indicadores que en lugar de avanzar, pues han ido en retroceso. También en el caso de la anemia, ¿verdad? Tenemos a este indicador que lleva un progreso nulo o en retroceso, bajo peso al nacer de igual manera. En el caso del sobrepeso está mal encaminado, o sea, ni siquiera tenemos avances, ¿verdad?, significativos. Tenemos un bajo encaminado este indicador y también en el caso de la lactancia materna, ¿verdad? Tenemos también, solo en un momentito, disculpe, tengo por acá una barra que me está bloqueando la pantalla. Y tenemos también un indicador de emaciación o de bajo peso con el indicador peso para la talla en niños, que también ha tenido un progreso nulo en retroceso en alguna proporción, ¿verdad? En algunas poblaciones, pero también tenemos que algunos de ellos han estado bien encaminados. Dentro de los que más han dado
señales de un buen encaminamiento en el indicador está lo que es el retraso en crecimiento, lo que es la lactancia materna exclusiva y la emaciación, ¿verdad? En la infancia o el peso paratario. También en esta nota de orientación jurídica para parlamentarios en América Latina y el Caribe, entre las estrategias legislativas para mejorar la nutrición, vamos a revisar un poco lo que nos indica la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en donde nos indica que la forma en que los alimentos se producen, comercializan y se ponen a disposición del consumidor han cambiado enormemente en los últimos 50 años. Se han realizado muchos progresos que han aumentado la eficiencia de los sistemas de suministro alimentario, que a su vez han llevado a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los países. Sin embargo, la malnutrición en todas sus formas continúa siendo uno de los grandes desafíos de nuestra generación, y las dietas poco saludables se encuentran entre las causas principales de la morbilidad y la discapacidad. Tomando en cuenta esta nota, ¿verdad?, que da a conocer la FAO en el año 2018, vamos a ver que en el marco conceptual de los sistemas alimentarios sostenibles para dieta y nutrición, tenemos claramente el papel que juega la alfabetización y los programas de información y educación alimentaria nutricional dentro de los entornos alimentarios, ¿verdad? En donde vamos a ver que la promoción, publicidad e información, combinado con la disponibilidad y acceso físico, ¿verdad? Y también el acceso económico y la calidad e inocuidad de los alimentos, está todo interrelacionado con comportamientos de los consumidores, lo cual va a tener como resultado final dietas, ¿verdad?, en cantidad, calidad, diversidad y también inocuidad adecuados, y con esto pues vamos a tener menores repercusiones en la salud y consecuencias también positivas en la salud y nutrición cuando se unifican o se integran los esfuerzos relacionados a promoción, publicidad e información con todos los otros determinantes, ¿verdad?, del sistema alimentario para dietas y nutrición, principalmente con el enfoque de dietas sostenibles, que es hacia el cual todos los programas de alfabetización nutricional deberían ir enfocados. En la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible vemos claramente cómo el Objetivo 2 de hambre cero y el Objetivo 3 de salud y bienestar, ¿verdad?, que está relacionado con garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas, ¿verdad?, a todas las edades. Vamos a ver que tenemos mucho trabajo todavía que realizar para disminuir las tasas de mortalidad materna, proporcionar también todos los insumos, ¿verdad?, en educación y cambio de comportamiento en la población, ¿verdad?, pero también favorecer que esa información llegue de manera correcta, culturalmente contextualizada y también adaptada a las condiciones económicas y sociales de los diferentes países. También debemos reflexionar, ¿verdad?, que sería algo que es todo un reto para las unidades formadoras o los programas de formación en pregrado y posgrado, que nosotros podamos orientar acciones para nuestros futuros profesionales en los cuales tengan muchas más herramientas para poder transformar esos mensajes claves en mensajes que sean comprensibles y que realmente impacten el comportamiento de las poblaciones, pero que también incidan en las políticas públicas para poder poner a la disposición de la población alimentos de buena calidad nutricional y que estén al alcance también económico de las familias. En relación a la alfabetización en nutrición y alimentación, ¿verdad?, recordando un poco su concepto para poderlo ir enlazando a esa reflexión que tenemos sobre las lecciones aprendidas en estos temas, vamos a ver que se define como la capacidad de una persona para comprender, evaluar y utilizar información relacionada con la nutrición y la alimentación. Pero esto es muy importante, de manera efectiva. O sea, lo comprendemos, lo evaluamos y utilizamos esa información de manera efectiva. Eso significa que la persona se apropia de la información y la pone en práctica, ¿verdad? Lo ve como algo que es realista, como algo que es factible hacer, ¿verdad? Y no como algo que está muy alejado de su realidad, ¿verdad? Y de su forma de vida. Entonces, por acá, pues sí,
como programas hemos tenido algunas experiencias, principalmente en el acercamiento a poblaciones en donde su realidad es muy distinta a lo que muchas veces las guías alimentarias de los países están recomendando para la población en general. Ya vamos a ver que estas guías toman en cuenta toda la evidencia disponible, que es un requisito de las guías alimentarias, ¿verdad? Y principalmente ahora con los nuevos modelos que surgen de guías alimentarias con un enfoque sostenible, ¿verdad? O basadas en sistemas alimentarios sostenibles, que también nos reta aún más a poder colocar pues todos estos mensajes dentro de una perspectiva correcta, ¿verdad? Que llegue al público al cual están diseñadas y que sean utilizadas, comprendidas, evaluadas de una manera efectiva. También tenemos que recordar que el ámbito de la aplicación de la alfabetización nutricional no solo se da a nivel poblacional comunitario o no solo se da en el contexto de sociedad y familia, ¿verdad? Se da en todos los contextos, incluso en el área individual y colectiva, ¿verdad? Si hablamos del área individual, también tiene un papel muy importante dentro de la práctica o de la atención a personas institucionalizadas u hospitalizadas, también en los centros de atención clínica ambulatoria, tomando en cuenta, por ejemplo, la campaña que hizo el año pasado la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral en relación a la malnutrición hospitalaria como un derecho de los pacientes, ¿verdad? Conocer sobre el derecho que tienen también a una nutrición adecuada mientras están en los hospitales, pero que también la población en general conozca que el hecho de que una persona esté desnutrida o malnutrida por exceso o por deficiencia podría también representar un riesgo de mayor mortalidad, también un riesgo de mayor probabilidad de readmisión en el hospital dentro de los siguientes 30 días, también estadías más largas en el hospital, 1.9 veces estadías más largas, y también vamos a ver que los costos hospitalarios podrían aumentar hasta un 73%. ¿Qué significa esto? Que el costo-efectividad de las intervenciones que se realicen para mejorar el estado nutricional de las poblaciones en general tienen repercusiones en todos los ámbitos y que la alfabetización nutricional también puede ser una oportunidad de realizarla en el ámbito clínico hospitalario. También en la consulta individual, ya sea privada o pública, se tiene oportunidad de dar una adecuada información que sea utilizada de forma efectiva, tomando en cuenta las características de la población a la cual nos estamos dirigiendo. La definición de guías alimentarias son descritas como herramientas de educación basadas en evidencia científica y en características de la población a la cual van dirigidas. Tienen por objetivo facilitar a las personas realizar buenas elecciones de alimentación, lo cual contribuye a mejorar su salud, así como a tener cuidado del entorno en el que vive. En ese sentido, pues vamos a ver que algunas publicaciones, y particularmente esta que identifiqué en esta revista de la Universidad de Valencia, nos dicen que para que sean un instrumento útil, las guías alimentarias deben tener en cuenta la dieta habitual de la sociedad a la cual van dirigidas y aspectos culturales, antropológicos, educativos, sociales y económicos, ¿verdad? Acá ellas en este artículo, las dos autoras que son Manera y Salvador, ¿verdad? Ellos lo hacen ver en este artículo, pero las autoras son María Manera y Gama Salvador de la Universidad de Valencia, ¿verdad? Y ellas también hacen relación a este estudio que hay en Cataluña, ¿verdad? Y en esta publicación, en esta revista, que es una revista científica de la universidad donde ellas trabajan, ¿verdad? Y hacen referencia a todo el avance histórico que han tenido las guías alimentarias. A mí me pareció muy interesante conocer los principios, ¿verdad? Y los primeros intentos que se tuvieron a nivel de universidades y a nivel de departamentos de salud y ministerios de salud para poder educar a la población en aspectos relacionados con la alimentación adecuada. ¿Verdad? Como ven en la primera imagen, ¿verdad? El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publica en 1916, ¿verdad? En marzo de 1916, este primer artículo sobre la alimentación para niños pequeños,
O sea, es algo que nos llama la atención porque como ustedes ven, pues hay un niño sentado cómodamente en una mesa con una jarra de leche, una tostada de pan, ¿verdad? Los platos muy bien dispuestos y en orden, pues una silla bastante formal, ¿verdad? Para un niño de esa edad, sin protección, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver cómo pues todo este concepto de las guías y de los consejos de alimentación han ido evolucionando con el tiempo. También tenemos aquí en segundo plano, ¿verdad? Algo publicado por Helen Atwater y Caroline Hunt, ¿verdad? Donde también una de las primeras publicaciones que se hace sobre cómo seleccionar alimentos, ¿verdad? Y aquí pues vamos a ver también cómo presentan todos los productos, incluso ya empacados o embotellados, como es la leche, que tradicionalmente pues en ese tiempo se acostumbraba a embotellar, ¿verdad? Artesanalmente y distribuir en las casas, pero vamos viendo cómo todo el concepto de la selección de alimentos y también la presentación de los alimentos, la forma en que se come ha ido evolucionando, ¿verdad? Y que son aspectos que hay que tomar en cuenta también para orientar en acciones de alfabetización nutricional y educación alimentaria nutricional. Tenemos también acá la presentación en este mismo artículo de las autoras sobre las diferentes guías que se han propuesto. Hay muchísimas guías en todo el mundo, ya van a ver ustedes, hay un total de guías importantes que hacen los países, ¿verdad? Los esfuerzos para tenerlas disponibles para el público en general, pero también los medios por los cuales se lleva esta información a la población. Las guías alimentarias no siempre están libres de conflicto de interés y eso hay que recordarlo y tenerlo muy presente. Y además compiten con otros mensajes que provienen de otras fuentes, ¿verdad? Que también hay que considerarlo y nosotros también tomar en cuenta si esos consejos o todo lo que se publica va de la mano con los avances, con los cambios tecnológicos, con la forma también en que conviven las poblaciones, ¿verdad? Por eso el enfoque antropológico, sociológico se vuelve tan importante. Y las guías alimentarias son cambiantes porque la ciencia misma es cambiante y evoluciona y las características de la población también varían en el tiempo. Ya vamos a ver esta brecha intergeneracional que se está dando actualmente, donde las redes sociales pues transmiten mensajes, miles de mensajes cada hora, ¿verdad? Y que los jóvenes y niños están expuestos constantemente a esta información, pero también los adultos y adultos mayores que ahora se han vuelto, también han vuelto la mirada hacia estos recursos, ¿verdad? Y que además es un medio por el cual también se informan, también aprenden, ¿verdad? Y que podría también ser una ventana de oportunidades. En relación a cuántas guías alimentarias tenemos y cuáles de ellas están basadas en alimentos, pues vamos a ver aquí un mapa que nos presenta la FAO, en donde ustedes pueden ingresar a este link y podrían ver en cada país, ¿verdad? Y en cada región cuántos países tienen ya una guía actualizada o están en proceso de actualizar sus guías. Estas mismas, pues en América Latina también tenemos un espacio específico, ya que la página de FAO nos da este dato por regiones y aquí podemos evaluar cada una de las propuestas que se tiene por países para sus guías alimentarias, ¿verdad? Principalmente aquellas que han sido actualizadas y que han también sido orientadas de otra manera, ¿verdad? En base a las necesidades y a las condiciones y datos epidemiológicos de cada país. También tenemos como recurso este documento de la FAO, en donde nos da información sobre platos, pirámides y planetas. Y aquí también hay una evaluación, ¿verdad?, de cómo están los países con y sin guías alimentarias por nivel de ingreso, que eso es algo muy importante también para poder sacar algunas conclusiones. Y esta clasificación por nivel de ingresos lo hacen en base a la clasificación del Banco Mundial. Entonces, podemos ver que en países de ingresos bajos tenemos 2 países con guías, en ingresos medianos y bajos tenemos 12 países con guías de 51, un 24%, en países de ingresos medianos altos de 53 países tenemos 26 con guías, lo cual representa un 45%, países con ingresos altos 43 de 80, 53%, y todos los países tenemos de los 215, 83 que actualmente cuentan con guías alimentarias.
Y de estos, pues vamos a ver que al momento, ¿verdad?, de realizar esa investigación por parte de FAO, también 3 estaban en proceso de renovar sus guías y Perú estaba desarrollando su primer conjunto, ¿verdad?, de guías alimentarias. Entonces aquí tenemos todo el mapa de en qué partes del mundo y en qué países se cuenta ya con estas guías alimentarias. Y el resumen de los mensajes usados con mayor frecuencia en las guías, que también se reporta en este artículo, ¿verdad? Y vamos a ver que uno de los principales mensajes va a ser la recomendación de consumo de frutas y verduras. También otro de los mensajes que está presente en la mayoría de estos países va a ser la recomendación de disminución de azúcar, ¿verdad? Para reducir también sal, azúcar, alcohol, ¿verdad? Y con menor presencia los mensajes relacionados a la recomendación sobre la modificación en el consumo de carne. También hacen referencia explícita a la cocción o preparación de alimentos, que eso también es en menor grado, y abordan la inocuidad de alimentación o la higiene también en menor grado. Vamos a ver que hay mensajes que prevalecen más, como la de recomendación de frutas y verduras, la reducción de sal, la reducción de azúcar, la reducción del consumo de grasas también y el cambio de tipo de grasa, y las recomendaciones también para lo que es el alcohol y para consumir una dieta variada y balanceada. En relación a cuál ha sido esa experiencia o las lecciones aprendidas y buenas prácticas que se tienen en diferentes programas, ¿verdad?, que buscan fomentar el bienestar nutricional, se realizó esta publicación en donde participan CELAC, ¿verdad?, e INCAP, como también FAO, que es el que finalmente hace esta publicación, y en donde se dividió el estudio en 3 fases. Se realizó un inventario regional sobre intervenciones de bienestar nutricional, un análisis en profundidad realizado sobre las intervenciones de bienestar nutricional y una validación de la propuesta de políticas para el fortalecimiento y creación de programas que fomenten el bienestar nutricional en 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Se evaluaron a profundidad 17 intervenciones, 5 de uso y promoción de alimentos saludables, 3 de guías alimentarias basadas en alimentos, 4 de diversificación de la dieta, 2 de valoración de la cultura culinaria y 3 de etiquetado comprensible. O sea, se hizo un inventario, ¿verdad? Y de ese inventario se evaluó a profundidad 17 intervenciones. El documento es muy amplio, yo les recomiendo revisarlo. Nos permite realmente reflexionar sobre cuál sería el próximo paso, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta para poder llevar a cabo estudios de calidad y estudios también cuantitativos sobre el cambio de comportamiento que podríamos estar obteniendo en las poblaciones a las cuales van dirigidas nuestras intervenciones? Y acá pueden ver ustedes el desglose del tipo de intervenciones analizadas, lo que son promoción y uso de alimentos nutritivos en campañas de comunicación, implementación de las guías alimentarias, diversificación de la dieta, valoración de la cultura culinaria tradicional, promoción del etiquetado nutricional, ¿verdad?, comprensibles, y regulación de la publicidad, ¿verdad?, de alimentos poco saludables. El resumen de esos programas, ¿verdad?, por tipo de intervención y países. Van a ver ustedes que aquí pues se hace ya la integración de toda la información recabada, y vamos a tener que en el caso de la implementación de guías alimentarias, que es un tema que se relaciona directamente con la alfabetización nutricional, ¿verdad?, también tenemos 7 en América del Sur, 9 en Mesoamérica, 10 en el Caribe, para un total de 26, ¿verdad?, que representa el 13% de los programas evaluados. También tenemos lo que es la promoción y uso de alimentos nutritivos, que también se vincula mucho al tema de alfabetización nutricional y educación para el cambio de comportamiento alimentario, de los cuales tenemos el 25%, ¿verdad?, 52 intervenciones, 32 en América del Sur, 17 en Mesoamérica y en el Caribe 3. Y también lo que es la valoración de una cultura culinaria tradicional, diversificación de la dieta, promoción de etiquetado comprensible y regulación de publicidad de alimentos ultraprocesados. Como pueden ver, pues aquí tenemos todos estos tipos de intervención
distribuidos de acuerdo al país en donde se están llevando a cabo, ¿verdad? Y también por tipo de intervención. Y entonces, ¿en qué se basa estas intervenciones, ¿verdad? Que fueron identificadas en este estudio? A una diversidad amplia de compromisos internacionales de todos los países, ¿verdad? En los que se puede mencionar la Convención de Derechos del Niño, la Cumbre Mundial de Infancia de Naciones Unidas, la Declaración de Quito para Ayudación Universal de Sal, también el Plan de Acción para la Nutrición de la Conferencia Internacional de Nutrición en el 92 y la Conferencia Internacional de Nutrición en el 2014, la Cumbre Mundial sobre Alimentación en el 96 y la Cumbre Mundial de Alimentación en el 2015, la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, la Convención de la UNESCO en el 2005, la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 2009, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales DESC en el 76, los compromisos mundiales sobre ambiente y desarrollo humano, los objetivos de desarrollo sostenible, la declaración política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas para Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles realizada en el 2011 y la resolución del Comité Ejecutivo de OPS sobre métodos poblacionales individuales para la prevención y tratamiento de la diabetes y obesidad y estrategia regional para la prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles en el 2012. ¿Qué se realizó con estas? Un análisis FODA, ¿verdad? De fortalezas, oportunidades, amenazas que tenían estas intervenciones, ¿verdad? También vimos debilidades, ¿verdad? Dentro de este análisis FODA en relación a la legislación que avale y asegure los fondos de estos programas, necesidad de presupuesto en cantidad y tiempo, personal capacitado y estable, alianzas de articulación interinstitucional, importancia de la vigilancia y monitoreo de la información y medición de impacto. Este número 5 se vuelve realmente relevante para realizar este análisis de intervenciones e identificar las mejores prácticas y las lecciones aprendidas, la divulgación de actividades y resultados y la estrategia de información, educación y comunicación para abogacía. Aquí pueden ver en los puntitos amarillos cómo cada uno de estos aspectos que se indica acá en el análisis FODA se llevó a cabo, ¿verdad? En algunos no tenemos ninguno de estos aspectos, ¿verdad? Que pudo identificarse en este estudio para las diferentes estrategias. Si ponemos atención a las guías alimentarias, que es la segunda columna, van a ver que en personal capacitado y comprometido, coordinación interinstitucional, asignación de presupuesto, apoyo de la cooperación internacional, reconocimiento de los beneficiarios, uso de redes sociales, planificación y metodología empleada, focalización en mujer y familia. O sea, hay total ausencia, ¿verdad?, de estas intervenciones, ¿verdad? No tenemos estos aspectos considerados dentro de la implementación de ellas. También acá, si vemos en el cuadro a mano derecha, vamos a ver que nuevamente, pues en el tema de guías alimentarias hay bastantes espacios en blanco relacionados a falta de recursos humanos, competencia de la publicidad de alimentos, problemas de acceso a beneficiarios, falta de empoderamiento de la industria, etcétera, etcétera. O sea, hay todavía mucho que trabajar en estos temas de cómo se está trabajando la implementación de estas intervenciones. Los factores de éxito que fueron tomados en cuenta en estas intervenciones, la planificación y gestión del programa basado en evidencia y metodologías validadas, las acciones integrales con participación de interesados, acciones de focalización para identificación de beneficiarios y la cobertura a nivel nacional, presupuesto suficiente y oportuno, personal suficiente, capacitado y comprometido, importancia de la vigilancia y evaluación para medir resultados y trabajo de alianzas con el sector público, privado, cooperación internacional y participación comunitaria y el empoderamiento de los beneficiarios. Este último con mucho más peso, ¿verdad? Para saber si realmente esos mensajes clave estaban llegando y si había un trabajo en alianza con los diferentes sectores en los países para poder impulsar esas intervenciones, pero también monitorear y medir el impacto que estaban teniendo en la población objetivo que tenía cada uno. Dentro de los lineamientos de políticas y sus acciones clave en este documento, al final del documento, ¿verdad?, se hace mención que es importante tomar en cuenta el ámbito político, el presupuesto, el personal que va a participar en estas intervenciones, las alianzas, la vigilancia y evaluación
el posicionamiento de abogacía, ¿verdad? Principalmente para promover estrategias de información, educación y comunicación, para generar conciencia ciudadana y dar visibilidad a la intervención, que es este número 6, propiciar la difusión de resultados por diferentes medios y a distintas audiencias y aprovechar el uso de redes sociales para dar visibilidad y brindar presencia a las intervenciones. O sea, creo que en este tema de posicionamiento de abogacía todavía hay una gran brecha, ¿verdad?, que tenemos que acortar, y también hay mucha oportunidad de poder hacer más, ¿verdad? Y necesario hacer más para realmente consolidar todos los esfuerzos que se hacen en la elaboración y en la actualización de las guías alimentarias para los países. También está el componente 7, que es de gestión, ¿verdad? Utilizar métodos de abordaje integrales, asegurar estrategias de trabajo que estén validados y basados en evidencia científica, promover la participación de actores involucrados, favorecer modelos basados en empoderamiento de beneficiarios y con participación comunitaria, y definición clara de resultados esperados. O sea, cada una de las guías, la publicidad, la promoción, los programas de educación alimentaria nutricional y de comunicación para el cambio de comportamiento deberían tener claramente definidos los resultados esperados, pero también la periodicidad con que se va a monitorear y se va a medir los impactos intermedios y finales que se estén obteniendo, ¿verdad?, en las poblaciones abordadas. Y por último, la focalización y la cobertura. Definir estrategias claras de focalización y selección de beneficiarios que permitan reducir las brechas de inequidad y desigualdad y propiciar la cobertura universal al grupo objetivo. O sea, que es algo que también se necesita de muchas alianzas, de presupuesto, de personal capacitado y del apoyo a nivel político. En esta publicación que hacen de los países de SICA, ¿verdad? Cuánto intervenciones para prevenir años de vida que se pierden por discapacidad y mortalidad prematura causada por enfermedades no transmisibles relacionadas a la alimentación, ¿verdad? Que lo publica Sekini, ¿verdad? Y colaboradores en el año 2010. Se ha construido este semáforo, ¿verdad? A partir de las razones de costo-efectividad promedio en países de Latinoamérica en 50 años. Y pues traje a este webinar esta diapositiva, que es una diapositiva que también hemos utilizado en la mesa técnica de del apoyo a la iniciativa de ley 5504, que es la iniciativa de ley en Guatemala para alimentación saludable, porque aquí vemos cómo el costo alto de implementación en relación al retorno de salud tiene que ver con intervenciones en escuelas, que es las que han demostrado que tienen un costo alto de implementación y bajo retorno en salud. Las intervenciones en lugares de trabajo, intervenciones en escuelas y consejería médica a individuos de alto riesgo en centros de atención primaria. Las medidas que son costo efectivas son la regulación del mercado y la promoción de alimentos y bebidas poco saludables dirigidas a niños, y las campañas masivas de comunicación, y las que producen ahorros en salud y son más costo efectivas son el etiquetado de advertencia en la parte frontal de empaques y los impuestos a alimentos y bebidas no saludables. Entonces vamos viendo en dónde podríamos ir pues colocando las intervenciones, y también conociendo que hay toda una evidencia detrás de su implementación que nos puede orientar para identificar cuáles son aquellas que podrían tener un retorno más rápido o podrían representar menos costos para nuestros países y tener un mayor impacto en la salud de la población. Y por último, pues quisiera dejarles este mensaje, ¿verdad? Que hay muchas formas ahora de hacer alfabetización nutricional con nuevos enfoques, ¿verdad? Cuando revisaba las guías alimentarias que les presenté publicadas en la página de FAO, ¿verdad? Me encontré con este Eat for Change, ¿verdad? Que es una otra forma, ¿verdad?, de transmitir mensajes alimentarios nutricionales a la población que lo está promoviendo el Reino Unido. Y entonces en esta página vamos a ver cómo se enfoca hacia cómo preparar algunos wraps, ¿verdad? O algunos sándwiches basados en sistemas alimentarios sostenibles. O sea, cómo podemos tener nuestra propia cosecha, cómo comprar alimentos frescos cerca de casa, cómo reutilizar la comida en casa, ¿verdad? Cómo contribuir menos a la emisión de gases, disminuyendo el consumo, por ejemplo, de carne roja, cómo utilizar aceites de mejor calidad.
En fin, es una lista increíble de recursos que ustedes pueden ubicar en esta página del Reino Unido, ¿verdad? Y que está vinculado a la publicación de su guía alimentaria en la página de FAO. Y por último, pues como siempre, doctora Jania y doctora Dayana, el manual del entusiasmo, ¿verdad? Que a usted le gustó en el primer webinar. Sea apasionado, actúa en positivo, duerme más, utiliza creatividad. Creo que en el tema de alfabetización nutricional tenemos que ser muy creativos, pero también ser muy contundentes y tener muy claro hacia dónde vamos y qué es lo que queremos alcanzar con resultados claramente definidos en un periodo de tiempo específico. Enfócate, corre menos, evoluciona, ¿verdad? Ahora todo es correr mucho, pues bueno, hagamos nuestras pausas, reflexionemos sobre las intervenciones que estamos haciendo y veamos qué otras oportunidades tenemos también de aprender de otras experiencias de países, de buenas prácticas y lecciones aprendidas, ¿verdad? Ya tenemos algunas publicaciones, hace falta mucho más, pero estamos en ese camino, ¿verdad? Como instituciones formadoras y centros de investigación. Y por último pues haz lo que ames, ¿verdad? El entusiasmo se mantiene disfrutando lo que uno hace y lo que a uno le gusta hacer. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora, por tan bonita conferencia, tan excelente conferencia. De hecho, les estaba diciendo a Vanessa y a Dayana todo lo que hay que leer, todos esos documentos que usted nos ha anotado, es que nos vamos a sentar a hacer una lista porque me parece que todas las personas que ya están aquí conectadas, que son un poco más de 50, tienen un interés muy grande por conocer, por conocer todo esto que usted nos está hablando el día de hoy, ¿verdad? La importancia que tiene revisar realmente todo este material, ¿verdad? Y pues dar un seguimiento real a lo que está pasando, a las diferentes actividades que ya existen de evaluación de los documentos. Me pareció increíble que esa matriz donde se va poniendo qué se toma en cuenta en una u otra estrategia, que me parece que deja muy claro todo lo que nos hace falta por construir. Así que, pues por supuesto, le agradecemos muchísimo por haberse tomado el tiempo para explicarnos esto y ponernos en la mesa esa lista de documentos que tenemos que revisar, porque en definitiva esa es parte de la responsabilidad que tenemos. Sí. Y como usted bien anota, hemos ido en estos 4 seminarios, además tenemos como punto final la próxima semana hablar de la parte del uso de las tecnologías que usted tanto hablaba. Yo creo que para nosotros que empezamos con las guías alimentarias en papel, en aquellos libritos, que prácticamente, bueno, no lo tenía nadie porque todo ese trabajo de años se quedaba en una gaveta, en un escritorio, ¿verdad? Exacto. Ahora hay miles de formas muy poco costosas, o sea, menos costosas que impresión, o sea que hay muchas cosas que hoy se pueden hacer para llevar los mensajes de alfabetización a las diferentes comunidades, y me gustó mucho ese acento que ha puesto en el tema de tomar en cuenta las culturas, todos los aspectos psicosociales, antropológicos de las personas con las que estamos hablando, ¿verdad? Porque ya sea que estamos a nivel individual en un consultorio o a nivel de salud pública, en definitiva, estos aspectos son claves para lograr el impacto que queremos. Así que, bueno, una excelente presentación. Hay algunas preguntas para usted, pero todavía no las vamos a hacer porque vamos a ver la próxima conferencia, que es la de la doctora Marianela Herrera, que no está hoy con nosotros en vivo de manera sincrónica, pero tenemos el video de la presentación. Así que vamos a dar pase a ese video y después vamos a conversar. Muchas gracias y un aplauso fuerte para usted, profesora. Muchas gracias. Con mucho gusto, a la orden. A la orden, con mucho gusto, doctora. Qué lindo, gracias, profesora. Se nota ese entusiasmo que usted pone ahí en ese slide. Es el entusiasmo que todos tenemos que tener por lo que hacemos, así que de verdad se lo agradecemos. Vamos entonces a pasar el video. 1, 2 y 3. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marianela Herrera Cuenca y voy a hablar sobre evidencia científica del impacto del etiquetado frontal de alimentos en salud pública, haciendo un énfasis particular en las lecciones aprendidas. No sin antes dar
un gran agradecimiento a ILSI Mesoamérica, a su directora Jania León y a todo el equipo que trabaja maravillosamente acompañándola para que esta serie fundamental en la educación, justamente de temas tan importantes como el etiquetado nutricional, puedan ser llevados a cabo. Las opiniones que voy a expresar aquí son mías, no reflejan necesariamente aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI Mesoamérica, o de la Federación ILSI. Dicho esto, entonces quiero pasar un poquito a revisar la agenda. Quiero siempre, y me gusta empezar a hablar estos temas que tienen relación con política pública. Me gusta mucho iniciarlas con preguntas de investigación. También me gusta introducir un poco el tema de introducción a las políticas públicas basadas en evidencia dentro de la salud pública. Luego quisiéramos conversar sobre cómo y qué buscar en la evidencia per se en hechos y acciones y un poco las reflexiones críticas y las lecciones aprendidas. Entre las preguntas que nos hacemos siempre y todavía nos continuamos haciendo es ¿por qué el etiquetado frontal? Después, ¿qué tiene que ver esto con cuáles son los objetivos de la política pública, con cualquier política pública? Después, ¿cómo se aborda la evidencia? Una pregunta importante y que a veces hasta da miedo, ¿se han alcanzado los objetivos? Y después hacer un poquito del ejercicio de pensamiento crítico en el contexto actual, post pandemia, con las lecciones aprendidas. Entonces, hay primero que dar una invitación a dar una mirada cual y cuantitativa a la evidencia. Recordemos además que los números sin interpretación no nos ayudan de mucho. Entonces, las miradas cualitativas y cuantitativas siempre van a resultar muy importantes. ¿Por qué el etiquetado? Bueno, el etiquetado va en relación a las políticas de prevención de enfermedades crónicas relacionadas a la nutrición. Además, tiene la función de proveer un mensaje y ese mensaje debería llegar a quien tiene que llegar, a quien verdaderamente necesita ese mensaje. Tiene la intención de resolver o al menos intentar resolver un problema tipo fin, como lo es la obesidad o la diabetes o la hipertensión arterial, incluso algunos tipos de cáncer. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con enfermedades crónicas asociadas a la nutrición, se convierten en problemas tipo fin para nuestro análisis. Y por supuesto, también intenta modificar una conducta de los consumidores que a su vez es un elemento crucial en la resolución de este problema. Cuando hablamos de políticas públicas basadas en evidencia, es muy importante definir el problema público y darle la adecuada valoración al problema. Porque cuando nosotros hablamos de problema tipo fin, nosotros estamos dando una valoración a ese problema. Si ese problema tipo fin es el lugar donde queremos llegar, ¿cuál es la valoración que se le da a ese problema, a esa situación? Porque es muy distinto, por ejemplo, la salud como valor o como problema. Si yo valoro la salud como estado de bienestar, lo más probable es que yo inicie acciones basadas en prevención. Mientras que si yo veo a la salud como un problema, mis acciones van a estar destinadas a mejorar la enfermedad que yo tenga, a los problemas de salud que tenga, y entonces el camino va a ser distinto. De hecho, una de las grandes diferencias entre la concepción de la salud y el abordaje de la salud en la medicina tradicional occidental, en lo que fue la primera mitad del siglo XX y hasta quizás esos últimos 25 años previos a la última etapa del siglo XX y lo que ha sido el siglo XX, es
que en el pasado realmente nosotros estábamos haciendo un gran énfasis en los tratamientos, en las medicinas, en el alivio de la enfermedad, mientras que ahorita estamos pasando a una etapa donde se valora la prevención de los problemas básicos de salud. Y allí hay toda una maravillosa ruta de bienestar global, de bienestar para la población, para la mayoría, desde el punto de vista de la inclusión, de marcar la ruta de esa prevención primaria tan importante para todos. ¿Qué es salud pública y cómo calza dentro de esto? Bueno, es que la salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida en buena calidad, promover la salud a través de esfuerzos organizados y las decisiones informadas de la sociedad, organizaciones, comunidades públicas y privadas y los individuos. Es decir, tenemos el conglomerado de factores sociales para el abordaje, ¿verdad? Y la consecución de eso que es prevenir enfermedades, que es prolongar la calidad, la vida con calidad y hacer promoción de salud. Pero esto tiene que consistir en el esfuerzo de todos. Entonces, las políticas públicas basadas en evidencia son cuando nosotros nos referimos, bueno, ¿qué dice la evidencia, la ciencia en cuanto a obesidad, en cuanto a enfermedades cardiovasculares, en cuanto a diabetes? Son enfermedades complejas, multifactoriales, requieren un abordaje multi y transdisciplinario. Y además, el proceso alimentario es un proceso social, cultural, antropológico, agrícola y sensorial, donde el espacio social alimentario, ¿verdad? En ese espacio social alimentario coexisten estas dimensiones. Y además, cuando vemos lo que pasa en ese espacio social alimentario, nosotros podemos ver espacios muy saludables o espacios, por ejemplo, obesogénicos que van a promover la enfermedad. Y además esto nos hace reflexionar sobre qué tipos de intervenciones en salud pública vemos y cómo es que lo logramos. Bueno, nosotros tenemos varias vías. Una es con la educación, diríamos que fundamental y la más importante, pero también existe la regulación y además la prohibición. Es decir, hay cosas que idealmente todos somos educables, todos somos susceptibles de ser educados en algún área, pero hay cosas que tienen que ser reguladas porque mi libertad termina donde empieza la libertad del otro y yo no puedo hacer lo que yo quiero porque puedo dañar al otro. Entonces hay cosas que tienen que ser y entrar en el ámbito regulatorio y cosas que tienen que estar definitivamente prohibidas. Yo no puedo andar con un arma, con una sustancia que es dañina para el público en general. Hay cosas que están y que deben estar prohibidas. Aquí vemos entonces cómo este modelo ecológico y de cambios de conducta tiene que ir desde lo intrapersonal hasta la política pública, en el caso donde vemos las acciones de los individuos y que tienen que ser reguladas o que tienen que ser canalizadas dentro de una política pública, pasando por el resto de los niveles. Y cuando vemos una política pública y el impacto que tiene sobre la comunidad, el ambiente, lo organizacional, institucional, lo interpersonal, hasta llegar hasta el espacio personal. En el caso de las modificaciones de conducta, nosotros vemos todos estos niveles y todos son importantes. El nivel intrapersonal pudiera no existir sin la concatenación de eventos a nivel de los niveles que se encuentran afuera de lo intrapersonal. Y para cambiar la conducta, entonces la comunicación y la generación de mensajes son elementos fundamentales.
Y para esto tenemos una teoría de la comunicación que sigue estando vigente desde que Shannon la formulara por allá en 1920, donde tenemos un emisor, un canal y un receptor. Ese emisor tiene algunas características, ayuda o no a que el mensaje llegue, ahí pasa por un organismo regulatorio, sí o no. El canal es apropiado o no, el empaque, por ejemplo, de los alimentos es un canal de comunicación y llega a un receptor que es quien obtiene la información y donde nosotros tendríamos que estarnos preguntando si realmente llega el mensaje al consumidor, que es nuestro receptor. Entonces, según el Códex Alimentario, el etiquetado es toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutricionales de un alimento. Si nosotros viéramos y analizáramos una comparación, por ejemplo, entre los etiquetados mexicano y chileno, fíjense que la manera de describir en México es exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso en grasas saturadas, y en el caso chileno, alto en azúcar, alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en calorías. Es decir, hay un nivel de interpretación y de juicio en el elemento, ¿ok? Que estemos analizando y declarando. Entonces, esto vemos que el etiquetado, que además puede ser clasificado en reductivo o interpretativo. Reductivo cuando nos reducimos a algo en específico, y el interpretativo es cuando utilizamos esto que veíamos en el ejemplo anterior, donde le estamos dando definitivamente la interpretación al público de lo que existe en un paquete de alimentos, dentro de unos alimentos, y por supuesto representan los indicadores, un resumen de lo que allí hay en las etiquetas. Para el caso de Chile, por ejemplo, teníamos unos objetivos bien claros, que eran transformar los entornos alimentarios para hacerlos más saludables y que influenciaran la conducta de las personas. Es decir, si nosotros no fuéramos a nuestro modelo ecológico, ellos estaban comenzando desde el ambiente para llegar al individuo. Y con la premisa de que estos cambios de conducta también podrían afectar al sector productivo de alimentos. Entonces, vemos que en diferentes estudios habían que se realizaron en Chile. Solamente les voy a mostrar en esta oportunidad uno solo. Decía la calidad de la decisión de compra mejora cuando existe la presencia de octógonos negros en el etiquetado frontal, acompañando a las guías de alimentación. Pero habían determinantes importantes. La variable sexo solo parecía intervenir cuando se acompaña de la calidad en la decisión, y hay presencia de orientación curativa y motivación. Solo cuando estaban agrupadas había un cambio significativo de la aceptación de la información nutricional. Complicado, ¿no? Fíjense cómo el análisis no resulta siempre sencillo. Para el caso de México, cuyo objetivo era procurar medidas que sean necesarias para garantizar que los productos que se comercialicen en México contuviesen los requisitos necesarios con el fin de garantizar los aspectos de información comercial para lograr la protección del consumidor, veamos qué nos dicen los estudios. Cuando realizamos, vemos un estudio, y hay muchos como esto, ¿verdad? Pero para el caso y por razones de tiempo me voy a limitar a uno solo. Cuando vemos la decisión de compra está basada en precio, presentación, tamaño, sabor, marca, y las guías mexicanas no aparecen en general como decisión de compra. Entonces, se evalúan modelos de etiquetado de uso en países de Latinoamérica en una muestra de población de bajos ingresos y medio en México, pero lo que estamos viendo es que las guías de alimentación no resultaron las más comprensibles para la población estudiada. Y etiquetados como el semáforo,
o etiquetas de advertencia parecen tener mejor aceptación, es decir, la gente como que las entiende más. Y otro caso interesante, Reino Unido, que uno pudiera decir, bueno, tienen mejor nivel educativo, pueden estar mejor informados. Cuando se estudian los diferentes tipos de confusión de los consumidores al utilizar diferentes estilos de etiquetado, se reportó que existía ambigüedad y complejidad técnica. Entonces, se sugiere el reforzamiento a través de campañas educativas que ayuden al consumidor a tomar su mejor decisión. Entonces, fíjense aquí, los efectos del etiquetado frontal sobre el consumidor en un análisis interdisciplinario y de metaanálisis. Cuando vemos realmente qué es lo que verdaderamente hace que la gente tome su decisión. Bueno, fíjense que la reducción a un nutriente específico pareciera tener alguna influencia, ¿verdad? Y no altera la atención hacia la información nutricional. La interpretación, las etiquetas que tienen esos niveles de interpretación, sí nos llevan a no revisar la composición, las etiquetas específicas de nutrientes. Entonces, cuando yo digo algo en específico, pareciera que yo sí logro llegar un poquito más profunda. Ahora, ¿cuánta gente puede llegar a ese nivel? Y así sucesivamente. Las actitudes, los resúmenes interpretativos parecieran tener la bandera en estos resultados porque sí logran desviar un poco la atención hacia lo que se quiere decir. Por supuesto, y aquí quiero entrar con nuestras reflexiones, ¿no? ¿Qué pasa detrás del número de personas que reconocen que existe una información nutricional y esto no se traduce en un cambio de conducta? Entonces, al final, como que no hemos dado con la solución y seguimos teniendo los problemas que siempre hemos tenido, ¿no? Porque los problemas complejos requieren soluciones integrales que aborden el problema en su multidimensionalidad. Y las enfermedades crónicas asociadas a la nutrición también responden a un conjunto de determinantes sociales de la salud, de la alimentación y de la nutrición. Y el acompañamiento de las políticas que intentan colocar una regulación o una prohibición también deben ser acompañadas por políticas educativas e informativas que aclaren el panorama. Es decir, yo no te estoy obligando a que tú dejes de comprar esto, pero te voy a explicar por qué es importante que tú disminuyas el consumo de sodio, por qué es importante que tú disminuyas el consumo de azúcar añadida. Entonces, por supuesto, necesitamos respetar el derecho a la información que tienen los individuos. Entonces, sí, no todos estamos en el mismo lugar de partida respecto a la educación nutricional, al conocimiento de las diferentes dimensiones de la salud, social, alimentario, agua, saneamiento, calidad de vida, nivel educativo, edad, sexo, género. Y el etiquetado todavía pareciera un camino por recorrer como una de las estrategias fundamentales en la difusión de la información nutricional de los alimentos. Fíjense ustedes aquí que entre los documentos interesantes que tenemos hoy en día es el resumen de políticas de etiquetado frontal de UNICEF, que por supuesto intenta dar con una manera de proteger la alimentación de los niños, ¿no? Y fíjense que dentro de lo que ellos consiguen es evidencia de que las etiquetas interpretativas funcionan mejor. Es decir, cuando se utilizan mensajes que interpretan y si hay símbolos y colores significativos, es decir, altos, top, color rojo, eso pareciera funciona, pero esto nos indica y nos lleva a una alta consideración ética. Es decir, ¿cómo hago yo para decir que algo es alto en grasa cuando es
aceite de oliva. Entonces, ¿cómo le explico yo a la gente que el aceite de oliva, ¿verdad? Es una grasa buena, pero que si te tomas la botella entera del aceite de oliva tampoco sirve, porque no va a estar bien. Entonces, hay que aportar a pruebas adicionales que apoyen el etiquetado y apoyar también con campañas de promoción y campañas educativas en salud y alimentación. Porque evidentemente la industria de alimentos y bebidas ha reformado cada vez más los alimentos y bebidas de alguna manera. Nosotros vemos cambios. Hay menos azúcar, hay menos sodio, hay menos calorías. Pero verdaderamente hay que apoyar el etiquetado frontal con otras pruebas adicionales, ¿verdad? Con información veraz, adecuada, basada en evidencia, que motive a nuestros consumidores a participar y a tomar mejores decisiones. Pues las lecciones entonces aprendidas, en resumen, son interesantes. No es un trabajo que ha finalizado. Sin embargo, nosotros verdaderamente podemos estar mucho más en sintonía con lo que hemos recorrido desde el inicio de esta regulación. Entonces, la invitación es a continuar la exploración cuantitativa para poder entender en qué área es necesaria la intervención. Muchísimas gracias y a la orden. Bueno, le damos las gracias también a la profesora Marianela por estar con nosotros el día de hoy, por haber pues grabado esta sesión y porque tenía hoy clases y no podía estar con nosotros de manera presencial, pero nos ha dejado para la reflexión muchísimas cosas que ella nos dice ahí en su presentación, ¿verdad? El etiquetado frontal es una de las estrategias que se ha estado desarrollando en los diferentes países en los últimos años y por supuesto que pues ha generado, vamos a ver si me escuchan mejor. Un segundo porque al parecer... ¿Me escuchan mejor ahora? Sí. Ok. Y entonces, pues creo que hace un análisis bastante completo ahí y me parece a mí que es importante destacar que existe ya bastante evidencia científica en forma de metaanálisis y análisis sistemáticos sobre los resultados que han estado dando las diferentes estrategias y, bueno, y por supuesto lo que hemos aprendido y entonces lo que necesitamos, por supuesto, generar más investigación, más trabajo para desarrollar la evidencia que nos permita dar el siguiente paso, ¿verdad? Para realmente definir cuáles son los alcances que pueden tener una u otra estrategia. Voy a invitar entonces a la profesora Lorena para que se una acá y pues bueno, responder las preguntas que tenemos de ustedes, por favor. De hecho, les invito a que en el panel de control nos anoten las consultas que ustedes quieran hacerle a la doctora Lorena. La profesora Marianela también dijo que por favor, si alguno tenía alguna pregunta específica para ella, que por favor, bueno, ustedes la anotan y ahí nos queda a nosotros en el sistema para enviársela a ella y que ella estaría dando respuesta con mucho gusto y que le disculparan por no poder estar de manera sincrónica, pero bueno, tenía que dar clases y no podía estar con nosotros, pero tampoco nos dejó esperando esa conferencia. Yo quería iniciar, profesora Lorena, en el caso suyo, que tiene bastante experiencia en estos aspectos de la docencia durante muchos años y además creo que es muy valioso. ¿Usted considera que en los últimos años a nivel de las academias se le ha dado más importancia para que las personas que somos de las ciencias de la salud y de manera muy especial en el caso suyo de nutrición, desarrollemos las habilidades necesarias para construir estrategias de este tipo? ¿Usted considera que es algo que está en desarrollo, que podemos mejorar? Coméntenos un poco cuál es su experiencia, por favor.
Doctora, creo, me quedé congelada un momento, mil disculpas. No se preocupe. No se... Ahora sí ya le escucho correctamente, sí, gracias. Si me puede Perfecto. repetir la pregunta, doctora Sí, Hania, por claro, favor. sí, claro. La pregunta va por el tema de usted como académica, docente, ¿considera que a nivel de las universidades hemos cambiado o hemos mejorado en realmente incentivar, promover espacios para que los profesionales desarrollemos estas estrategias necesarias para desarrollar alfabetización, programas de alfabetización? Quisiera saber cuál es su Sí, opinión. sí, claro. Considero que sí. Hay varios espacios dentro de los diferentes cursos que se imparten en las universidades y ahora también tenemos la posibilidad y la gran ventaja de las redes sociales. Entonces creo que todos los cursos pueden traducirse o trasladarse a un lenguaje común de uso en redes sociales. Los mismos estudiantes ahora con todas las TICES y todas las herramientas virtuales que tenemos podrían desarrollar incluso tareas de curso, trabajos de grupo o trabajos individuales en los cuales el objetivo sea alfabetizar en alimentación y nutrición a la población. O sea, creo que hay una ventana de oportunidades para la docencia universitaria, pero también para permitir la creatividad de los estudiantes, desarrollar y explotar todo ese potencial que tienen para desarrollar materiales de educación y alfabetización nutricional. Definitivamente es algo que hay que potenciar, ¿verdad? Y que veremos también con sus compañeras de la universidad la próxima semana Sí. en todo lo que tiene que ver con habilidades, específicamente en la utilización de tecnologías Exacto. digitales para generar espacios de alfabetización. Sí, y ya van a Profesora, poder, ay, perdón, no, doctora no, no, Jania, no, adelante, solo adelante. quería complementar para el webinar de la próxima semana que ya van a ver cómo un tema central, como puede ser educación para pacientes diabéticos o educación para la prevención o el manejo integral de la obesidad, se puede convertir realmente en un material muy creativo que llegue con mensajes clave y de una forma culturalmente adaptada también, ¿verdad? A la realidad de la población. Perfecto, doctora, profesora. También teníamos otra pregunta y es, usted anotaba en ese cuadro algunos temas que todavía tenemos que tomar en cuenta o que se deben tomar en cuenta cuando se elaboran las guías alimentarias. Me interesa mucho esa perspectiva de mujer y familia que se anotaba Sí. ahí, que no se ha tomado en cuenta cuando se elaboran las guías alimentarias. ¿Qué comentarios puede hacer usted al respecto de esto? Sí, yo creo que es muy importante el enfoque de género. Realmente tenemos que ponernos al día, ¿verdad? Con todos los convenios y los compromisos que tenemos para poder trabajar más el enfoque de género, todas nuestras intervenciones. Considero que aquí el rol que tiene la mujer, ¿verdad? Dentro del hogar, pero también ese rol compartido en lo que es las tareas de educación a los hijos en todos los temas, ¿verdad? Pero en el tema que nos compete ahora, que es de alimentación y nutrición, debe ser como más visibilizado, ¿verdad? Y también, por ejemplo, nosotros en Guatemala tenemos algunos estudios de lo que hace la mujer, ¿verdad? Por ejemplo, en el campo, ¿cuánto tiempo invierte? ¿Verdad? Me imagino que otros países también lo tienen, pero ¿cuánto tiempo invierte la mujer en hacer las tareas del hogar, comprar los alimentos, preparar la comida, ¿verdad? Entonces también todo esto requiere como investigaciones más focalizadas para poder también nosotros considerar, ¿verdad? Cuál es la percepción y cuál es la opinión que tienen ellas en relación también al contenido nutricional, a lo que se le llama dieta saludable. Nosotros tenemos una experiencia bien interesante de los diferentes idiomas que tenemos en Guatemala. Cuando a una niña se le preguntaba, ¿tú qué entiendes por desnutrición? O sea, lo hicimos en un taller en una de las poblaciones indígenas de Guatemala y nos comentaban que ni siquiera comprendían o no existe una palabra en el idioma local para describir esta condición. O sea, partiendo de ahí, que no exista un término en el idioma local para describir esa condición,
creo que esto nos da un ejemplo de todo lo que tendríamos que trabajar en el tema de mujer y familia. O sea, ¿qué está pasando al interno de los hogares? ¿Cómo son las dinámicas en la adquisición de alimentos, en la preparación de alimentos? ¿Quién decide lo que se va a comer en una familia? ¿Verdad? Tenemos también el tema de la distribución de alimentos, que se le daba preponderancia o se le daba más alimento al hombre, ¿verdad? A los niños dentro de la familia, y a las niñas y a las mujeres se les daba menos ración, ¿verdad? Que era algo también que se tomó en cuenta en algún momento y orientó muchos de los programas de asistencia alimentaria que llevaron un fuerte componente de educación en este sentido. Y le hacía esta consulta porque en uno de los seminarios que estamos desarrollando, que esos sí son de alfabetización, en el de frutas y vegetales, usted estuvo ahí y tuvimos el honor de que participara en ese específicamente. Hablaba el doctor Samuel Durán de que el hecho de que también estaban normalmente todas las indicaciones con respecto a nutrición y alimentación estaban guiadas hacia la mujer, el hombre no encontraba entonces, no asumía esa responsabilidad que también debía tener. Entonces, me pareció muy interesante que en la lista que usted ponía del análisis que hace la organización, habla de que no tienen enfoque de mujer ni de familia, pero lo interesante es que uno de las limitaciones que tenemos cuando estamos hablando de nutrición y de alimentación es que el hombre no está siendo integrado como un ente responsable de esta condición. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Sí. Porque entonces, pues es que comemos todos, o sea, nos alimentamos todos y es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Que tenemos que alfabetizarnos y entonces qué interesante que aparezca ahí ese enfoque de género, que bueno, que es obvio, por ejemplo, usted nota de Guatemala es súper obvio, pero él también nos hacía esa salvedad que desde el tema de hombre, las guías o las directivas normalmente no van guiadas hacia ellos. No. O sea, se excluye, es Sí. en automático. Y ahora lo que tendríamos que tomar en cuenta es cuál es el rol que están tomando los jóvenes. O sea, estas nuevas generaciones, ¿verdad? Ya rompen estos paradigmas y empiezan a involucrarse más en todas las decisiones, de forma individual, de forma colectiva y en pareja. Entonces creo que también esto requiere un estudio con las nuevas generaciones. O sea, cuál es su rol en la adquisición, en la preparación, en el manejo de desperdicios alimentarios también, que ese es un tema que también nos debería ocupar un poquito más de espacio para reflexión, ¿verdad? Y el impacto que eso tiene en el ambiente. Por supuesto, sí, así es, profesora. Hay otra, la semana pasada revisábamos los aspectos psicosociales que las estrategias deben tomar en cuenta. Lo hablaba la profesora Marianela en el tema del etiquetado, ¿verdad? Cómo para diferentes culturas esto significa diferentes cosas y usted también lo hablaba con las diferentes estrategias que algunas han logrado más, otras menos. Ese cuadro con los diferentes colores, celeste, gris, naranja, rojo, me parece que es algo que tenemos todos que revisar muy bien porque es hasta donde hemos llegado y bueno, menos del 50% de los países realmente han logrado avanzar en esos aspectos. Entonces, ¿usted considera, profesora, que hay que tomar más en cuenta estos aspectos psicosociales, culturales, antropológicos a la hora de desarrollar estas estrategias? Sí, y no solamente tomarlos en cuenta, sino como indicaba en la última diapositiva, tener resultados e indicadores muy claros de cómo vamos a medir cómo se están trabajando estos aspectos, porque muchas veces se considera el aspecto, pero no se evalúa el impacto que ha tenido considerar ese aspecto dentro de la estrategia. Entonces, sí, creo que esto podría ser todo un tema de análisis de cuáles son los indicadores que tenemos en la implementación de las intervenciones, no solamente el objetivo y el producto final que responde a ese objetivo, sino todos los elementos que participaron para que ese objetivo se alcanzara en productos y metas concretas. Y es que, bueno, nosotros como ILSI Mesoamérica hemos sido invitados para participar en el programa de implementación de las guías alimentarias para Costa Rica.
Y parte de lo que ha sido muy interesante es el análisis de que si antes realmente se generó un plan de implementación. Recuerdo que nos lo decía la doctora Drusila de Panamá, que ellos realmente tampoco en Panamá se ha hecho, o sea que hay normalmente ese paso siguiente a construir las guías, por ejemplo, que es la estrategia, que se tardan años haciéndose, y dar ese paso hacia la implementación y hacia la medición del impacto normalmente no está dentro del plan total de las guías. Eso es algo que ha pasado, lo cual ahora ver que la evolución de las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios sostenibles, que es digamos la forma en la cual en Costa Rica, que me parece que es el primer país de Latinoamérica que lo hace, por supuesto con la guía de la FAO, y que ya se terminaron y ya se publicaron, tiene ese componente de implementación. Qué interesante porque lo hablábamos en el grupo de la red y que ellas en Dominicana, recuerdo a la doctora en Dominicana, de Panamá, ¿verdad? Todas hablaban de que eso realmente no pasaba. ¿Qué pasa y por qué no damos ese siguiente paso? Profesora Lorena, ¿qué es lo que está en lo que usted leyó? Sí. Bueno, en lo que leí, en base a la experiencia que he tenido también participando en los procesos de guías alimentarias para Guatemala, que es un gran esfuerzo de país, realmente cuando se une un grupo que pone toda su energía en esto, ¿verdad? Independientemente de todas las obligaciones que tiene en sus sitios de trabajo, creo que resulta un producto como este, un producto que tenga un plan de implementación, pero también un plan de monitoreo y seguimiento que tiene que tener una institución responsable. O sea, ¿por qué no damos ese paso? Porque muchas veces son decisiones políticas. Lo colocaba en la última diapositiva, ¿verdad? Tiene que haber la parte política, de apoyo político, de presupuesto, de personal capacitado. O sea, esto significa que tiene que haber un presupuesto. Y muchas de las guías alimentarias, como presentaba en una de las diapositivas sobre los resultados del estudio, no cuentan con presupuesto. O sea, se realiza la guía, se publica y termina hasta ahí el financiamiento, ¿verdad? De todo el proceso. Pero ¿qué pasa? Ese es el primer paso que representa un gran reto para el país, la implementación. Y la implementación tiene que ver con todos los sectores, porque no podemos dejar las guías alimentarias en el Ministerio de Salud únicamente o en el Ministerio de Educación. O sea, este debería ser un instrumento para educar a toda la población. Y aquí los comunicadores y todos los que contribuyen a informar a la población deberían estar muy involucrados, el sector empresarial, o sea, todo lo que se trabaja en las diferentes campañas debería tomar en cuenta todo lo trabajado en las guías alimentarias. A nosotros nos ha pasado con estudiantes de práctica que llegan a las comunidades y educan sobre la huella alimentaria de las guías alimentarias para Guatemala. Muchas de las personas o voluntarios o personal desconoce las guías alimentarias. O sea, el primer contacto que tienes a través del estudiante en práctica de último año. ¿Por qué razón? Porque se ha quedado como muy encerrado dentro de cierto círculo, ¿verdad? De implementadores. Entonces sí debe ser a una escala más alta, ¿verdad? A escala nacional. Claro, y ¿verdad? Todos los que estamos dentro del ecosistema podemos dar un aporte para que realmente las guías alimentarias, en este caso, de esta estrategia, pero Sí, igual todo lo que tiene que ver con el fomento de la lactancia materna, o sea, hay todo. tantas estrategias que usted las anotaba, ¿verdad? Que son tan importantes y que todas pueden ir sumando y que me parece a mí, porque son conclusiones tanto suya como de la doctora Marianela, el tema de que la educación es entonces esa herramienta dentro de esa gran sombrilla de alfabetización que no se hace. Entonces puede llegar el documento, puede llegar la infografía, pero Todo. nos hace falta es todavía dar ese siguiente paso, que a mí por eso pues felicito a la Comisión Nacional acá porque ha logrado dar esos pasos a la implementación, tienen todo el deseo de generar también una medición de impacto y a mí me parece que, bueno, por lo menos en lo que a nosotros nos corresponde, hemos hecho un trabajo que va a ser un trabajo de más de un año de alfabetización, pero que también va a poder ser medido también, o sea, que realmente hayan indicadores y eso es muy bueno porque
nos permite en el siguiente proceso pues poder mejorar. Yo creo que como todo en la vida, el poder hacer Se puede mejorar. Exactamente, nos permite mejorar. Yo quisiera No, y tal vez ahí, ajá, sí, tal adelante. vez ahí solo quisiera comentar algo más, doctora Jania, que es muy importante la última parte de las alianzas estratégicas y del empoderamiento de la sociedad. O sea, igual en las universidades tenemos a estudiantes que una vez aprenden la metodología, la técnica, el tema, se empoderan del tema, ¿verdad? Lo transmiten de forma voluntaria en sus redes sociales. O sea, cuando hay algo nuevo, algo que se apropian de esa temática, lo van a estar transmitiendo constantemente. Entonces creo que el recurso también de los jóvenes en este momento a través de redes es un recurso muy valioso para cualquiera de los sectores, ¿verdad? A través de voluntariados, a través de estudiantes, se puede aprovechar ese recurso para llevar a cabo acciones de alfabetización nutricional. Sí, lo importante es, y creo que también en estos seminarios que hemos estado haciendo de alfabetización, hemos visto el impacto que tienen los mitos y la desinformación sobre las estrategias, ¿verdad? O sea, qué golpes tan duros dan esta desinformación que circula tan rápido, mucho más rápido que las estrategias basadas en evidencia, ¿verdad? Que circulan tan rápido y que tienen un impacto tan negativo en lo que queremos que pase. Recuerdo que en el grupo de la red hablábamos, por ejemplo, de todo aquello que se dice con respecto a las frutas y como tienen azúcar, entonces que las personas si las comen se engordan. Entonces, pero las estrategias estamos hablando de 5 al día, estamos hablando de consumir 3 porciones diarias. O sea, las guías son muy claras en la importancia que tienen, por supuesto, este grupo de alimentos. Y lo hablábamos en el seminario sobre frutas, de cuánto impacto tienen esta desinformación, ¿verdad?, sobre las personas y su consumo. Entonces, qué importante lo que usted nota. Sí, y también hablar, por ejemplo, de cómo se ha realmente estigmatizado o se le ha dado mucho valor a lo dañino de las grasas, ¿verdad? Cuando sabemos incluso que las grasas son tan importantes para mantener funciones como el desempeño hormonal, ¿verdad? La regulación de temperatura. Incluso tenemos tantos trastornos ahora derivados de la disminución considerable del uso de grasas en la dieta. Entonces creo que ahí también tenemos otro punto más que usted indicaba de las frutas, con todo lo que es el consumo de fibra tan importante, precisamente a través de frutas y verduras, y que al verse disminuido el consumo, vamos a tener un impacto en el consumo de fibra soluble también. Claro, pero por ejemplo, profesora, nosotros el tema del consumo del arroz, o sea, el arroz y los frijoles, entonces, los carbohidratos. que no, que eso engorda, entonces la gente no come ni el gallo pinto, que era el desayuno perfecto, con un índice glicémico bajísimo, Y qué delicioso. Que además es delicioso, pero entonces toda esta desinformación, entonces quería llegar sí, cómo afecta, pero además, ¿cómo le hacemos frente, profesora? Tenemos unas guías alimentarias perfectas. ¿Cómo hacemos frente a esto? Considero que así como se actúa en el nivel de desinformación y de estos mensajes que no tienen evidencia científica, que convencen tan rápido, nosotros tenemos que llevar a cabo una campaña fuerte de validación de la información que tenemos con evidencia científica. Considero que debemos retomar todos estos temas, como usted indicaba, de la gastronomía local, del rescate de la alimentación local, ¿verdad? La cultura gastronómica local, porque esto sí que va a agregar valor, ¿verdad? El poder rescatar estos alimentos, estas preparaciones, y principalmente en nuestras poblaciones jóvenes, o sea, que han perdido también ese traslado de información de padres a hijos, de abuelos a nietos, que antes se daba tanto un proceso natural, ¿verdad? De pasar las recetas familiares. Ahora preguntamos a los jóvenes y probablemente pues no han preparado un plato local, ¿verdad? Y también que hay mucha transculturización. Lo sabemos que a través de las redes también pues es una oportunidad de conocer cómo comen otras poblaciones, pero también hay que mantener la cultura propia y sacarle el mayor beneficio también a esta cultura. Pero nosotros como centros de investigación, universidades, tenemos que publicarlo y no publicarlo solo en nuestras revistas de universidades, porque esto
se vuelve como un mensaje muerto, ¿verdad? Yo siempre le llamo a nuestras tesis y todo lo que se queda en nuestras bibliotecas como ciencia muerta porque no tiene ningún resultado. Tenemos que aprovechar los medios no científicos para trasladar en un lenguaje entendible toda la información que se está generando constantemente. Y hacia eso va la alfabetización nutricional. O sea, poder extraer todo lo que se produce en la parte científica académica de los países y trasladarla a un lenguaje que sea comprensible y que tenga impacto en el comportamiento de la población. Bueno, me quedo con ese mensaje tan claro, profesora Lorena, que usted nos da, porque definitivamente las estrategias existen y tenemos que fomentar las guías alimentarias, las estrategias de fomento de la lactancia materna, o sea, esto 5 al día, o sea, hay tantas estrategias tan hermosas. Lo que usted nos hablaba antes de esta estrategia en Inglaterra se ve interesante. Por supuesto, la disminución del desperdicio de alimentos en nuestros hogares, ¿verdad? El manejo correcto de los sobrantes. Hay tanto que tenemos y que podemos hacer como sociedad en los diversos sectores que me parece a mí que ese es el mensaje del día de hoy. Las estrategias existen, hay documentos que analizan cuáles son, qué hemos aprendido y cuáles son los retos, y entonces, bueno, tenemos que trabajar en ellos para seguir adelante, ¿verdad? Para seguir adelante, y todos los sectores tenemos una gran oportunidad de hacer lo que nos corresponda. Ustedes desde la docencia, con los estudiantes, nosotros en ILSI, en el tema de ser una plataforma que se transmite, donde se transmite la evidencia científica y también hay espacios de generación en las universidades. Y bueno, y cada uno en su espacio, pues trabajar de manera conjunta para lograrlo. Así que le quiero agradecer muchísimo por sus horas de trabajo para hacer la presentación, para estar hoy con nosotros. Escuchamos a su hermoso perrito, que todos los que tenemos perritos siempre nos salen, no se preocupe, hemos visto pasar un gato así enfrente de nuestra conferencista. Es parte de... Un perro se sentó a la par y le chupó la cara, o sea, hemos visto de todo, así que esta es la nueva realidad en la virtualidad, pero que nos permite, por ejemplo, escuchar la olla a usted desde su casa en Guatemala. Gracias por abrirnos este espacio y por para servirles con mucho gusto. Y nos piden las bibliografías de los documentos que usted analizó, así que, profesora, vamos a hacer una lista, la vamos a enviar con sí, dice acá que tenemos mucho material, es cierto, hay mucho material para revisar. Excelente. Y puedo compartirlo con mucho gusto, y tengo otros documentos que ya no me dio tiempo, ¿verdad? Para no hacer tan extensa la presentación, pero que puedo compartir, y que mi perrito Coco Milán estuvo acompañándome en el desarrollo de la presentación, así que él también está saludando a la audiencia. Eso digo yo, les da por cantar cuando no está ocupado, entonces así son. Así es. Muchas gracias, profesora. Para servirles, un gusto. Gracias. Yo quisiera recordarles a todos que nos falta una cuarta sesión de hoy en una semana, que será sobre específicamente el uso de las tecnologías para digitalizar esa comunicación social de la nutrición y la alimentación. Creo que esto es algo que es nuestra responsabilidad de todos los que estamos involucrados en estas temáticas, así que vamos a hablar de cuáles son las habilidades que hay que desarrollar, por qué es tan importante, a qué poblaciones van dirigidas. De verdad yo creo que son herramientas que todos como científicos tenemos que aprender a manejar, que nos cuesta, ¿verdad? En algunos casos más que a otros, pero que definitivamente son el presente, no son el futuro, son el presente si queremos realmente llevar la evidencia científica a todas las personas en todas las sociedades. Así que pues les invitamos a visitar nuestra página web y registrarse ahí para este seminario de la próxima semana, donde vamos a tener a 2 compañeras de la profesora Lorena con nosotros y a 2 personas más dando conferencias. Por supuesto, les invitamos. Nosotros ahora hemos terminado el segundo gran grupo de alimentos. Ya pasamos por frutas y vegetales, ya pasamos por alimentos fuentes de proteína, y ahora vamos a entrar a los productos lácteos, que van a ser 2 sesiones sumamente interesantes con la información más moderna que hay sobre
las grasas que hay en la leche, que se ha revolucionado por completo los conceptos de salud asociados a las grasas que tiene la leche, las proteínas, por supuesto, la lactosa que también está en él, y después vamos a hablar de estrategias para promover el consumo y las oportunidades de innovación, todo lo que se está haciendo como fortificación, enriquecimiento de los productos lácteos para que sean también alimentos vehículos de salud también para la población en general. Así que vean que son en noviembre, el 7 y el 14, y también ya se pueden registrar en nuestra página web. Luego, a los que les parece interesante, que me parece, espero que sea a todos, lo que tiene que ver con pérdida y desperdicio de alimentos, en nuestro comité de sostenibilidad está desarrollando, quiere reunir toda esa información en una memoria regional de iniciativas que, bueno, buenas prácticas, prácticas efectivas, iniciativas, información sobre cualquier estrategia que ustedes hayan desarrollado en pérdida y desperdicio de alimentos. Les invitamos también a visitar nuestra página web y a encontrar, bueno, y a escribirle, por supuesto, a mi compañera Dayana directamente para conocer más sobre el proyecto y que también todo eso que ustedes han hecho con tanto amor para disminuir la pérdida y el desperdicio de alimentos, pues también esté reunida en esta memoria. Pensamos que va a ser un espacio también de compartir, por supuesto, buenas prácticas, pero además podemos encontrar sociedades interesantes para lograr también hacer un poco más de circularidad en lo que tiene que ver específicamente en alimentos. Y a los amantes de la inocuidad, pues ahora, el 9 de noviembre, vamos a tener a un profesor extraordinario, el profesor Luis Alberto Ibarra Sánchez, de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, que nos va a hablar específicamente sobre los avances en las intervenciones antilisteria en quesos frescos. La listeria es un problema a nivel regional, es una de las bacterias que predomina y específicamente en quesos es de alta importancia, así que le invitamos también a que se registren y que participen con nosotros en que es un evento organizado en conjunto con el CITA y con la red de investigación Iberlac. Así que también pues les esperamos allí. Por último, visiten y acompáñenos en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar poniendo, Vanessa pone toda la información de nuestras actividades, de lo que hacemos y de los avances de los diferentes proyectos. Así que les invitamos también a seguirnos y a que se nos asocien en nuestras redes para que conozcan más sobre lo que es ILSI. Les agradecemos a todos, especialmente a usted, profesora Lorena, por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y a todos los participantes, gracias por su amabilidad y por habernos acompañado. Un abrazo y un beso, profesora. Feliz tarde. Que Dios la acompañe. Hasta luego.